distribuirlas en el espacio, permitir acumulaciones temporales que puedan tener concretamente una eficacia máxima en el plano de la actividad productiva. Y también puse que las disciplinas son técnicas de distribución de los cuerpos, los individuos, los tiempos, la fuerza de trabajo. Y les quería preguntar, profe, si los elementos que caracterizan los dispositivos disciplinarios que propone el autor eran las comunidades religiosas de la Edad Media, la colonización pedagógica de la juventud, las misiones jesuitas en Paraguay, el ejército, los talleres, las ciudades obreras, la formalización de esos dispositivos en el modelo del panóptico. Eso puse, profe, y describí las comunidades religiosas. Yo, con la parte de los elementos, teniendo en cuenta lo que había dicho la profe en la clase pasada, de que el autor hablaba de la historia y que no nos centráramos tanto en la historia, lo que fui haciendo fue como todos puestos juntos, y no la explicación de cada uno de los siglos y de cómo fue dándose, sino directamente marqué, o sea, lo fui marcando a medida que iba leyendo y después estaban todos juntos en la página 94, que es donde dice, en la página anterior dice que los elementos de los sistemas disciplinarios son la fijación espacial, la extracción óptima del tiempo, la aplicación y explotación de la fuerza del cuerpo, por una reglamentación de los gestos, las actitudes y la atención, la construcción de una vigilancia constante y un poder punitivo inmediato, y por último, la organización de un poder reglamentario que en sí mismo, en su funcionamiento, es óptimo, no individual, pero conduce siempre a un señalamiento de los individuos sojuzgados. Y bueno, después dice en líneas generales, cobertura de los cuerpos singulares, y después habla de todo lo que es mucho más adelante, de la parte de la individualización, que también lo estuvimos hablando en la clase pasada, y del tema de, en un momento relaciona el trabajo con el tema de los dispositivos disciplinarios, y termina diciendo como que hay una triple función en relación a los sistemas. No me quiero extender mucho por ahí, lo quiere decir otra compañera. Una triple función en relación a los sistemas. Bueno, veamos si no lo retomamos después, ¿sí? No sé si estaba Sofía o Laila, no vi quién entró antes. No estaba Sofía. Profe, yo puse, en cuanto a lo de la definición de las disciplinas, puse lo mismo que Brisa. Puse solo la oración que dice que las disciplinas son técnicas de distribución de los cuerpos, los individuos, los tiempos y las fuerzas de trabajo. Y los elementos, puse lo que puso Bere, que vendría a ser la fijación espacial, la extracción óptima del tiempo, la aplicación y la explotación de las fuerzas del cuerpo por una reglamentación de los gestos, las actitudes y la atención, la constitución de una vigilancia constante y un poder punitivo inmediato, y por último, la organización de un poder reglamentario. No, y yo, nada, para terminar, en las disciplinas agregué lo que él pone de que surgen, o sea, lo que dio origen a la ciencia del hombre fue la irrupción, presencia o insistencia de los problemas tácticos planteados por esa necesidad de distribuir la fuerza de trabajo en función de las nuevas necesidades de la economía, y que dice que la distribución de los hombres según esas necesidades ya no implicaba una taxonomía ni ese estudio empírico, sino una táctica que lleva nombre de disciplina. Bárbaro. Ahora después tomamos la cuestión de las funciones. ¿Les parece si entre todas vamos todes, perdón Juan, no te había visto, si vamos desagregando cada uno de esos elementos que aparecen mencionados? A ver si podemos, digamos, quedar con una especie de panorama de qué idea tiene de las disciplinas. Un breve comentario anterior. Toda la introducción histórica, en realidad todo el relato histórico que atraviesa esta clase, fíjense que tiene por función mostrar que las prácticas disciplinarias son prácticas que podemos encontrar, él dice como islotes, ¿no? Dispersas, distribuidas,
en muchos lugares, en muchos momentos, y ahí hay una diferencia entre las prácticas disciplinarias que aparecen así dispersas en distintos momentos, en ciertos lugares. Él habla sobre todo de los claustros religiosos, digamos, como un lugar habitual donde se los puede encontrar, y el hecho de que empiece a aparecer el dispositivo disciplinario, que se instaure el dispositivo disciplinario y que eso termine por transformarse en una sociedad disciplinaria, dice él, ¿no? Digo, para marcar que hay una secuencia narrativa en esta clase que va desde cómo aparece dispersa la práctica, cómo está todavía esbozándose, constituyéndose, cómo se, digamos, instaura en determinadas instituciones y termina trasvasando al conjunto de la sociedad, ¿no? Para hacer esa secuencia. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué elementos serían estos que caracterizan, si quieren los vamos agarrando de a uno, a las disciplinas para ver si las podemos cachar correctamente? Hay dos elementos. Brisa, ¿vos habías levantado de nuevo la mano? No, profe, quedó ahí nomás. Perdón, hay como un cruce de dos ejes centrales, ¿no? Que tienen que ver con disciplina. ¿Cuáles serían esos dos grandes ejes? Y todo lo demás se arma alrededor de eso. 3 elementos que quieren en lugar de 2. Sí, Fiorella. La jerarquía efectivamente va a funcionar, pero va a funcionar sobre, digamos, una especie de esquema. El primer elemento que menciona, ¿cuál es? La fijación espacial, y si no estoy mal, ese era de la necesidad de que exista un lugar donde se aplica ese sistema que, bueno, después termina siendo el dispositivo, digamos, que después, creo que este es más fácil de ver hasta con el ejemplo que da después que con lo anterior. Esa idea de que existe un solo lugar donde está esa persona o ese grupo, que en realidad no es un grupo, que coacciona el poder sobre ese solo sujeto. Efectivamente, digamos, aparece la idea de un espacio que podríamos decir tiene dos características centrales. Por un lado, que está fijado en relación o en contrapunto con qué, con grupos humanos nómades, digamos, con grupos humanos. Vieron que cuando habla de la educación hace referencia a esas escuelas, digamos, que por ahí circulan por distintos lugares, digamos, entonces estudian un poco acá, después van un poco para allá. El vagabundeo, ¿no? Que es una práctica también muy común. Estamos hablando de bien avanzado el medioevo, final del medioevo, comienzo de la modernidad, y entonces hay grupos de población muy importantes que son campesinos expulsados, básicamente, que tienen una vida con un grado de nomadismo importante. Nomadismo no en el sentido de que sean comunidades nómades, sino en el sentido de que las migraciones son prácticamente constantes, de un pueblo a otro, de un lugar a otro. Entonces, la práctica disciplinar requiere de anclar en un espacio que quede fijado, ¿no? Vieron que al principio de todo él habla de las comunidades monacales de los cistercienses, de los clunienses, los de Cluny. Bueno, esos son momentos en los cuales las comunidades religiosas, las órdenes religiosas, quedan ancladas a los monasterios, porque muchas comunidades religiosas medievales también circulan, ¿no? Son comunidades que van de un lado para el otro, no tienen un ámbito fijo. Los nobles les donaron los castillos, les donaron las tierras, les donaron los... y armaron las abadías. Y esas abadías, como la abadía de Cluny, por ejemplo,
que es uno de los puntos de partida de la reforma, de esa reforma religiosa monacal, disciplinaria, de la que él habla al principio, digamos, permite anclar un espacio, define un espacio que queda fijo. Ahora, ese espacio, por un lado, está territorialmente fijado, pero además es un espacio como cerrado, separado del exterior. Es un espacio, fíjense que él habla de clausura. Piensen en las instituciones por las que nosotros y ustedes vamos a circular o circulamos en nuestros trabajos. Digo, pensemos en situaciones de disciplinas en el ámbito contemporáneo, ¿no? Una escuela es efectivamente un espacio cerrado, ¿no? Todavía hoy las escuelas son espacios cerrados, ¿sí o no? ¿Cuál es la marca de que es un espacio cerrado? Uh-huh. ¿Qué te hace notar que ese espacio es cerrado? Nada, las paredes altas, las ventanas que van para afuera y la puerta que se cierra cuando todos los niños, las niñas terminan de entrar. Se cierra. Y si vos querés entrar, tocas timbre o tenés que hablar con la persona que está en la puerta para justificar a raíz de que entrás. Cualquiera, digamos, pasa por... Y no podés salir. No, también, exactamente, ambas cosas. Entonces, fíjense cómo la lógica de clausura de las instituciones disciplinarias sigue persistiendo. Pensemos en otras instituciones como las instituciones de salud. En muchas de esas instituciones de salud, no solo las de salud mental, hay una lógica de cierre y de control de los flujos de entrada y salida, ¿no? Hay personal en la puerta de recepción, si ustedes quieren, que es algo así como entre recepción y custodia, que se fija en a ciertos horarios, ¿usted a qué viene? Digamos, no, el horario de visita es. Entonces, la idea de un espacio, digamos, de una institución disciplinaria, de un ámbito disciplinario, es un espacio territorialmente fijado, anclado y al mismo tiempo cerrado. Cuando empezamos a hablar de sociedades disciplinarias, empezamos a hablar de cómo esa lógica, esa práctica que se da al interior del espacio cerrado, empieza a trascender ese espacio y se extiende a la sociedad, no solo a las instituciones disciplinarias, ¿no? Rebasa eso. Entonces, primer eje, espacio. Segundo eje, Vigilancia. para que haya vigilancia, ¿qué se requiere y cómo es esa vigilancia en la disciplina? La vigilancia es constante, o sea, se hace todo el tiempo. Bueno, Y la otra variable es justamente esa. Se ancla espacio y ¿qué se hace con el tiempo? La extracción óptima del tiempo. Un uso exhaustivo del tiempo, un diagrama completo. ¿Vieron cuando describe cómo eran las comunidades jesuíticas en Paraguay? ¿Leyeron ese cacho donde se dedica? ¿Vieron lo que cuenta de cómo era, digamos? Es maravilloso porque, digamos, tenían horario los pobres guaraníes para todo, incluso para... para reproducirse, digamos. Eso es disciplina, hermano. O sea, horario para todo, incluso para ver cuándo te toca reproducir. Bueno, la idea allí, digamos, es que el tiempo se usa de un modo completamente exhaustivo. Exhaustivo quiere decir que hay un cruce entre en qué momento, en qué lugar, ¿no? Cada cosa en un momento, en un lugar.
ese cruce entre las dos variables, espacio y tiempo, y una más que nos falta, que ya vamos a llegar, es lo que Foucault llama En Vigilar y Castigar, que se publica unos 2 años y medio después de este curso, casi 3 años después de este curso, es lo que Foucault llama el diagrama, la cuadrícula. La cuadrícula es justamente eso que te permite distribuir completamente, exhaustivamente el tiempo, en un uso también exhaustivo de los espacios. ¿Y cuál es la variable que falta ahí en el cruce del tiempo y el espacio? ¿Sobre qué hace blanco esa distribución temporal-espacial? Sí. No, iba a decir la reglamentación y bueno, después el castigo. Pero no. ¿Sobre qué hace blanco el dispositivo disciplinario? Va a producir un tipo de sujeto, sin duda, va a fabricar un tipo de sujeto, es el sujeto vigilado, es el sujeto controlado, es un sujeto con ciertas características. Pero ¿qué es lo que queda puesto en ese espacio durante ciertos periodos de tiempo? La acción que realiza. ¿Que realiza quién o qué? El, el cuerpo, o sea, la explotación de las fuerzas del cuerpo por una reglamentación de los gestos, la actitud y la atención. Se trata de un cuadro de 3 elementos: espacio, tiempo, cuerpo. Individual. Cuerpo individual. Ese cuerpo individual después se compone con otros cuerpos, sí, hace un cuadro, sí. Pero el blanco es el cuerpo individual. Se ubica claramente en un momento, en un cierto lugar, un cuerpo, ¿para qué? Se habla como de maximizar la utilización de los individuos, como fuerza de trabajo sería. Ahí tenemos diversos ejemplos. La escuela, el taller, que serían las primeras manufacturas, antes todavía, digo, del modelo claro de la fábrica. ¿Y cuál es el tercer espacio? La familia. Después vamos Eso a ver el viene problema de la después. familia. Sí, Sí. viene después y un problema justamente del relevo, ¿no? La familia es un espacio que se disciplinariza, podríamos decir, pero el problema con la familia lo vamos a ver un poquito después. El tercer espacio es claramente el espacio del ejército, es el espacio militar, es el espacio de la caserna, de la barraca, del ordenamiento militar, ¿no? Son los 3 espacios que empiezan, son los 3 espacios institucionales, también por supuesto los hospitales, vamos a ver el asilo, son los espacios que empiezan a constituirse en instituciones disciplinarias. Esas instituciones disciplinarias entonces ubican los cuerpos individuales, sí, espacios como el espacio de la escuela, el espacio del taller artesanal, lo que es, digamos, la instancia previa a la fábrica, después va a ser la fábrica, el espacio disciplinar. La barraca o la caserna militar, digamos, los militares no se los entrenan en cualquier lugar, ¿no? Eso que se llama el cuartel es un espacio cerrado, es un espacio anclado territorialmente, cerrado físicamente, y donde cada quien tiene que estar en determinado lugar en determinado momento, donde las actividades están totalmente programadas todo el tiempo, ¿no? Donde hay, vamos a ver, una serie de intervenciones sobre los cuerpos individuales, igual que en la escuela, igual que en la fábrica o el taller, para producir determinados efectos, ¿no? Se emplean reglamentos, se emplean disposiciones, se emplean prescripciones de distinto tipo para producir un efecto sobre esos cuerpos. ¿Cuál es ese efecto sobre los cuerpos?
Y la disciplina, que obedezcan. Bien, efectivamente podríamos decir obediencia, lo podemos ligar a un término que usa con frecuencia Foucault, que es docilidad. Se busca docilizar, es decir, un sojuzgamiento, es decir, que estos individuos obedezcan, pero que obedezcan además de un modo en particular. ¿Que obedezcan cómo? Con violencia. Como resultado, en algunos casos de violencia, efectivamente, pero además se espera de ellos que mediten, que evalúen si obedecen o no, que hagan así una especulación metafísica sobre si corresponde o no corresponde obedecer. Obedecer como en el acto, sin pensar. Sin pensar que te están diciendo si está bien, si está mal. No sé si todavía ocurre en la escuela, creo que este ejemplo ya lo di, yo soy jovata. Cuando entraba una autoridad al aula en la escuela primaria, ¿cuál era la respuesta? Pararse. Ni te tenían que decir, digamos, te lo decían 2 veces y después ya era un automático. Entonces, la obediencia en el marco de la disciplina se supone una obediencia automatizada, es decir, una respuesta que por su repetición, por su habitualidad, ocurre como si fuera automática y espontánea, además, ¿no? Si la maestra, a cierta altura, quiero decir, para segundo grado, si la maestra escribe algo en el pizarrón, no te tiene que decir que lo copies en el cuaderno. ¿Qué hace con todo lo que está en el pizarrón? Copiás, listo. Ahora, se interviene sobre esos cuerpos para lograr efectivamente esta docilidad, esta obediencia, esta capacidad de responder. ¿Solo eso o algo más? Algunas cosas más. Pues, Sí, seguramente, claro. Si hay resistencia, se busca. Por eso, Lucía decía hace un ratito, la respuesta violenta tiene que ver con, digamos, efectivamente vulnerar la posibilidad de resistencia, quebrar la posibilidad de resistencia. Juan, vos decías, perdona. sí, que el objetivo no puede ser también lo que había mencionado una compañera antes, que no me acuerdo quién era, de maximizar la utilización posible de las fuerzas laborales. Efectivamente, se trata de producir algo que previamente en esos cuerpos no está. Se trata de generar habilidades, fuerzas, destrezas. Pensemos, digo, para nosotros es un esfuerzo, pero los trabajadores de los primeros talleres, de las primeras grandes manufacturas, eran trabajadores que venían de trabajar en el campo, eran campesinos, ¿no? El campesino tiene una forma particular de trabajar, tiene ciertas características ese trabajo del campesinado feudal, ¿no? Primero, los horarios, ¿cómo se los regula? Los horarios para trabajar, ¿cómo se los regulaba el siervo? Nadie venía a despertarlos, salía el sol y los tipos se levantaban, bajaba el sol y los tipos terminaban de trabajar. Ahora, ¿hay alguien al lado diciéndole, ahora seguí, ahora cortá, ahora hace esto? Hacen lo que quieren, están esperando que llueva, ya araron el campo, están esperando que llueva para poder sembrar. ¿Qué hacen mientras esperan que llueva? Lo que se les da la gana. ¿Qué hacen mientras están creciendo las semillas?
bueno, sacan algunos yuyos, mantienen, qué sé yo, cazarán algún animal, pero la regulación de la forma de trabajo, del tiempo de trabajo, de la frecuencia del trabajo, es algo que ellos hacen autónomamente. El trabajador, el campesino feudal, tiene una gran libertad, podríamos decir, y tiene entrenamiento corporal para manejar ciertas herramientas, que son las herramientas de labranza, ¿no es cierto? El arado, la hoz, esas cosas que sirven para cegar. Bueno, no es que cualquier cosa se emplea, digamos, en el campo. Ahora, ese mismo tiene que ir después a una manufactura. ¿Y la manufactura qué implica? Otro tipo de destreza. Implica, ¿vieron cuando cuenta todo esto de las cartillas? Ay, ¿Se acuerdan? se dice que como que está marcado por quienes fueron sus, ¿cómo es la palabra? Empleadores, patrones. Empleadores, claro. Entonces como que va cargando un dispositivo disciplinario por sí solo. Claro. Cultura de la escritura y de un expediente, es decir, cultura de dejar fijado la trayectoria de un individuo a una ficha, a un escrito, un expediente. La cultura disciplinaria es una cultura escrita, a diferencia de la feudal. La del comienzo del capitalismo es una cultura que empieza a introducir la escritura y el registro escriturario de las trayectorias. ¿Ustedes qué tienen en la facultad? No sé si lo saben o no, pero ¿qué se les abre cuando ustedes ingresan a la facultad, que es una institución en muchos sentidos disciplinaria? Un legajo. Claro. Un legajo. ¿Y qué consta ahí? Toda mi información. Y mi Toda registro la, académico. claro. Sí, y otras cositas también. Sí. Toda la trayectoria que ustedes hacen por... Es cierto que la lógica es académica, sobre todo consta, qué sé yo, las notas que ustedes van sacando en las evaluaciones, cuando regularizaron, pero qué sé yo, si hubiera una sanción puesta por el consejo directivo, también va a parar ahí adentro, ¿no? En ese sentido, es un registro de la trayectoria vital por la institución. Todos nosotros tenemos en la República Argentina, por el solo hecho de haber sacado alguna vez el DNI, ¿qué cosa? Y con el registro de identidad, madame, lo que todos tenemos es un prontuario en la policía. No importa si no figura nada en el prontuario, todos tenemos con nuestro prolijo número de documento abierto un prontuario. Algunos después tienen las causas, tienen, por ejemplo, entradas y salidas del país figuran en ese prontuario. ¿Sí? En ese sentido, digo, la cultura del registro de las trayectorias de los cuerpos, por eso digo la entrada y salida del país, lo cuento en relación a esto, digamos, vos cambiás de domicilio en el documento y eso queda registrado en el prontuario. Es un modo de saber quién está dónde, cuándo, ¿no? Es un modo de fijación de los cuerpos espacial y temporalmente, de anclar los cuerpos espacial y temporalmente y de anclarlos además a una identidad, ¿no? Fulano. En nuestro caso, nosotros ahora, contemporáneamente, quedamos anclados a través del documento a nuestra identidad ¿con qué? ¿Qué nos toman para darnos el DNI? Nos toman desde la partida de nacimiento, ¿eh? Las huellas dactilares. Efectivamente, y ya están usando para la entrada y salida del país, no alcanza la huella dactilar, vos no solo pones el dedito, sino que además te toman ¿qué? La cara, ¿no te toman la cara ahora? Sí, el formato biométrico, ¿sí? Con la aplicación Mi Argentina ahora tenés que hacer... También. Exactamente, Lima, y sí, yo con la FIP ahora te hacen hacer eso incluso, o sea, con todas las aplicaciones que está usando. Quiero decir, fíjense cómo se ancla la identidad a un cuerpo, ¿no? Quién sos a un cuerpo y eso después se territorializa,
Se ancla un espacio, se ancla un momento. Nosotros ahora hacemos eso todo el tiempo con estos bichitos, ¿no? Lo que estoy tratando de mostrar es que la lógica disciplinaria, el formato disciplinario, digamos, persiste más allá del encierro de las paredes institucionales, ¿no? Por eso Foucault puede hablar de sociedades disciplinarias. Bueno, esa fuerza que se ejerce sobre los cuerpos se ejerce para suscitar, decíamos, fuerza. Él trabaja ahí sobre todo en la fuerza de trabajo. Vieron que enfatiza mucho cómo en el momento de formación del capitalismo, esa fuerza de trabajo hay que constituirla, hay que entrenarla. Ahora, en el texto que él publica después sobre estas mismas cuestiones, que es vigilar y castigar, trabaja mucho también la formación de los ejércitos y la formación de las escuelas. Todo el entrenamiento que se hace sobre nuestros cuerpos es un entrenamiento que ligamos a lo que Foucault llama anatomopolítica. La intervención de una fuerza, una intervención política de la fuerza sobre los cuerpos, y lo llama anátomo porque esa fuerza lo que hace es descomponer el cuerpo. Nuestro cuerpo deja de ser esta especie de bloque material unificado y las tecnologías, las técnicas disciplinarias, lo que hacen es disociar partes del cuerpo y recomponerlas, reconectarlas para producir una habilidad que antes no estaba. Por ejemplo, Lo que hablamos la otra vez de la mano, de escribir. en mi época, la escuela, efectivamente, uno empieza con el crayón así y termina con esta habilidad de tomar notas. Bueno, para las jóvenes generaciones, supongo que ustedes deben formar parte de esa, la habilidad para, con los 2 pulgares, la escritura en el celu. ¿Vieron la velocidad? El que escribe a esa velocidad en el celu no necesita ni mirar el teclado, ni saber qué puso, ni dejar de prestar atención a la conversación que está alrededor, puede escuchar la conversación y marcar las teclas. Digo, y eso, esa habilidad es una habilidad adquirida. ¿Qué es lo que lo prueba? La dificultad que tenemos los más viejos para hacer eso, digamos, ¿no? Así como en algún momento se incorporó el arma de fuego, el arma larga en el ejército, ¿no? Entre el siglo XVI y el XVII se organizaron los ejércitos europeos con armas de fuego de caño largo, los mosquetes, los mosqueteros, los famosos mosqueteros. El primer problema que tuvieron cuando organizaban fuerza militar con mosqueteros, ¿cuál era? Que no los habían usado, no sé. Gracias. Claro, se disparaban solos. Terminaban cagándose a tiro unos a otros, efectivamente. Eran más peligrosos para ellos mismos que para los enemigos, básicamente. Bueno, cada vez que hay, digamos, uso de armas, el uso de armas, ¿qué requiere? Cualquier tipo de armas, ¿qué requiere? Entrenamiento. Una capacitación. Claro, una capacitación, un entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir articular determinadas partes del cuerpo con determinados aspectos de ese instrumento. Lo mismo que con el celular, lo mismo que con la lapicera. Digamos, nuestro cuerpo tiene que ser articulado, es descompuesto en su formato global, se entrenan ciertas partes y se recompone, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Eso es cuando habla de individuos, de hacer los individuos utilizables? ¿O esa es otra parte? No, claro. Digamos, ¿y hacer utilizable qué cosa? Porque lo que vos haces utilizable cuando fabricás un tirador en el ejército no es lo mismo que vos haces utilizable cuando fabricás
un obrero textil o en la mina, porque las destrezas corporales de uno y otro son distintas. Vos tenés que entrenar cosas diferentes, ¿no? Pensemos además que en el siglo XVIII, XIX, los instrumentos de trabajo con los que trabajan los obreros son instrumentos que requieren mucho conocimiento del funcionamiento de la máquina. Son instrumentos muchísimo más complejos que los actuales. Los actuales, al estar automatizados, son más sencillos de manejar, no de saber cómo se hacen, de manejar. Cualquiera de nosotros en su casa sabe cómo poner el lavarropas, ¿sí o no? No hay que ser, digo, genio para poner el lavarropas. Bueno, para manejar los viejos lavarropas, había que saber mucho más, los lavarropas que no eran automáticos, había que saber mucho más de cómo funcionaba de lo que yo sé ahora del lavarropas que uso. Entonces, las viejas máquinas requerían una calificación de parte del trabajador mucho más específica, destrezas manuales muchísimo más sofisticadas, ¿no? Y eso es lo que se fabrica. Y ahí Foucault señala cómo entrenar un cuerpo individual también permite que ese cuerpo individual se articule con otros cuerpos formando cuadros, ¿no? Formando conjuntos. Los batallones, ¿no? Él señala cómo en la organización escolar se tomó el modelo del ejército romano y cómo eso pasó a los claustros y cómo eso termina llegando hasta nosotros, porque en realidad, digamos, un aula es una composición de cuerpos. Un aula de la escuela primaria es una composición de cuerpos. Y se supone y se espera que cada uno de esos cuerpos en un determinado lugar, en un determinado momento, esté haciendo cierta cosa. Si vos sos la maestra y pusiste en el pizarrón los ejercicios de matemática y les diste los ejercicios a los pibes para que hagan, vos suponés que los pibes están sentados en ese lugar resolviendo los ejercicios en el cuaderno. Digo, es un cuadro de 20, 30 que están funcionando, haciendo algo de la misma manera o de modo compuesto. El ejército es mucho más complejo porque efectivamente requiere una composición, que yo pensemos en caballería, ¿no? El uso del arma en la caballería. Vos tenés que manejar el caballo, tenés que manejar los cuerpos, tenés que ponerlo todo junto, lo tenés que conducir hacia un lugar. Mucho más entrenamiento, ¿no es cierto? Mucho más compleja la situación. En ese sentido, entonces... Profe, sí. Perdón, hoy No. estoy como con muchas preguntas. Hay algo que se me mezcló, porque cuando vos estabas diciendo esto de articular con otros cuerpos, después cuando él toma la lógica del, ¿cómo es el nombre que hablamos ayer, esa cosa del, ¿cómo es el nombre? El panóptico. Eso, el panóptico, él dice que no hay grupos, ni unión de grupos, ni unión de gente, sino que son individuos singulares haciendo. Entonces, la lógica de la multiplicidad, porque estoy leyendo, la multiplicidad de fuerzas sería singularmente. Sí, no, porque se me mezcla con el ejército. Porque yo me pienso en el ejército y veo como mucha gente. Está bien, sí están haciendo lo mismo, pero es grupal. No. Está bien, vos estás hablando. El panóptico es una lógica disciplinaria, es un dispositivo disciplinario en un espacio cerrado, enclaustrado, ¿sí? Mientras que el ejército es un dispositivo disciplinario fuera del espacio enclaustrado. Vos lo entrenás en un espacio cerrado, pero lo usás fuera de ese espacio, ¿sí? Entonces, es lo mismo que la escuela. Vos entrenás dentro de la escuela determinadas destrezas, pero se usan después fuera de ese espacio cerrado. Entonces, cuando decimos que la lógica disciplinaria se extiende fuera de las instituciones, justamente lo que estamos diciendo es eso. Nosotros, me parece que ayer o en la clase pasada, ahora ya no me acuerdo, cuando decíamos esto de cómo funciona el panóptico más allá de
lugares cerrados, claro, cuando decíamos lo del shopping, pero la ciudad se vuelve un panóptico. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, el shopping sigue siendo un lugar cerrado, ¿no? Tiene puertas de entrada y de salida, tiene personal que custodia la entrada y salida y tiene cámaras adentro. Pero la ciudad funciona como un panóptico porque ahora vos tenés cámaras en las calles, tenés cámaras en las puertas de las instituciones, ¿no? Se supone que son para vigilar el tránsito y no sé qué, después se supone que son para controlar el ingreso a las instituciones y tanto y cuanto, para garantizar la seguridad de los domicilios respecto de los robos, pero sea por lo que fuere, lo que vos tenés es un gigantesco sistema de panóptico, que abarca no un espacio cerrado, sino un espacio abierto, ¿no? Entonces, en ese Sí, sentido... ahora, bueno, acá no en Rosario, pero en otras ciudades, ay, perdón, no, que los parques son cerrados. O sea, que acá poner eso no lo tenemos presente, pero por ahí vas a otra ciudad y a mí me reimpactaba, me acuerdo cuando era chiquita, que los parques eran cerrados, la noche cerraban y ya está. No era más, Claro. no era más de nadie. Rejas y portones, sí, totalmente. En efecto, en Buenos Aires se puede ver eso, en Mendoza, en el Parque Independencia de allá, también el espacio está enrejado y con portones, y después en otros lugares del mundo es muy común que O todos los barrios privados. Bueno, claro. El barrio privado tiene muy la lógica otra vez del dispositivo disciplinario cerrado. Recaptura la lógica del dispositivo disciplinario cerrado. Igual, perdón, pero digo, sin ir muy lejos, yo vivo en un pueblo bastante pequeño y tuvieron que enrejar una plaza. Claro, bueno. Sí, a ver si no pasa nunca, yo salgo y tengo el campo, ¿viste? Pero... Sí, digamos, esa lógica de que cerrar el espacio permite una vigilancia más exhaustiva, ¿no? Entonces el encierro, el cerramiento, es básicamente una estrategia de vigilancia, es una lógica, digamos, impone una lógica de vigilancia sobre el espacio. Lo que me interesa marcar, digamos, que, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio? La lógica de lo disciplinario trasvasa el límite institucional. Funciona dentro de las instituciones, pero funciona también fuera de las instituciones. Y entonces, cuando hablamos de anatomopolítica, volviendo un poquitito a lo que tomábamos hace un ratito, esa anatomopolítica implica descomposición de el cuerpo como una materialidad homogénea, ¿no? Como si fuera una materialidad única, se la descompone y se la recompone. Pensemos no solo en la escritura, en el arma de fuego, el arma larga, es necesario coordinar el ojo que tiene que apuntar, que tiene que, digamos, fijar la vista de una manera particular, con el movimiento de la mano para disparar, con el movimiento corporal que tiene que asimilar la patada que te da el arma para no desviar no terminar pegándole en la nuca al ¿cómo se llama? Al miembro del ejército de adelante, porque si vos te sacudí el arma, le pone el chumbazo acá al que está en la fila de abajo. Vieron que en las imágenes de los ejércitos están unos parados y otros rodilla en tierra disparando, ¿no? Dos alturas para que los de atrás no te peguen a vos en la cabeza. Bueno, eso implica, digamos, una lógica de articulación corporal que no es natural. Todos nosotros andamos en ómnibus. Andar en ómnibus, ¿qué requiere? Nosotros ni nos damos cuenta, pero ¿qué requiere? Estás muteada, Veré. Perdón. Digo de estabilidad corporal porque para no caerte, que bueno, sería raro, pero bueno, sí puede pasar, para no marearte. Totalmente puede pasar, cada 2 por 3 algunos terminan. Lo hacemos prácticamente sin darnos cuenta, es lo mismo que cuando se subió una calecita. Claro. Nosotros nos habituamos a que las frenadas y las arrancadas del colectivo las compensamos corporalmente para no caer, y eso ni lo pensamos.
Eso es una habilidad que hemos adquirido. Ahora, la adquirimos, es una adquisición bien reciente de la humanidad, porque que andamos en colectivo hace bien poco tiempo, décadas apenas. Andar en bicicleta y el equilibrio que requiere andar en bicicleta. O nosotros pensamos que andar en bicicleta es una especie de condición connatural del cuerpo. Por algo uno tiene que aprender a andar en bicicleta. Tiene que poder frenar y no romperte los dientes. Bueno, eso requiere aprendizaje. Eso requiere descomponer la fuerza corporal, adiestrarla y recomponerla. Todo eso es parte de los mecanismos disciplinarios. Por eso Foucault se refiere a ellos en algunas ocasiones como anatomopolítica. Es una fuerza que políticamente descompone la energía y la materialidad del cuerpo y la recompone. Al mismo tiempo que hace eso, la dociliza. Es decir, la genera como fuerza y la pone disponible para ser usada en distintas cosas. Y para ser usada con obediencia. Otra vez, pensemos que vos le enseñás a decenas de miles de tipos a usar armas. Pero esa fuerza no la docilizás, es decir, no la sometés a obediencia. ¿Qué tenés? Asesinos potenciales. Loco, tarado, Está loco, perdón, pero es la verdad. ¿Cómo vas a entrenar a decenas de miles? Pensemos los ejércitos grandes, decenas de miles de tipos, con chumbo por todos lados, con armas de fuego por todos lados, entrenados para usar las armas de fuego, entrenados en un cierto vigor físico, para además poder hacer eso, serán cosas pesadas las armas de fuego. Y esa fuerza no te obedece. Vos entrenás cientos de miles de tipos para que no te obedezcan. Bueno, entonces, digo para que quede claro que suscitar la fuerza es al mismo tiempo docilizarla. Vos no entrenás a un obrero para que maneje la máquina y no docilizás la fuerza para que te obedezca. Porque no tiene ningún sentido, porque es poner en riesgo la máquina. ¿No? Entonces, es al mismo tiempo las dos cosas y es muy importante al mismo tiempo. Y ahí entra en juego algo que ustedes habían marcado antes, que es muy importante, que es la cuestión de la jerarquía, la vigilancia jerárquica, la llaman vigilar y castigar más específicamente. ¿Qué es la vigilancia jerárquica? ¿De qué entendemos cuando pensamos vigilancia jerárquica? Foucault puede ser que habla, lo compara con una torre donde al estar más alto puede ver todo lo que pasa abajo. Efectivamente, la vigilancia jerárquica la podemos representar como el de arriba es uno solo, pero después abajo hay 2, abajo hay 4, abajo hay 8 y así sucesivamente. Y cada uno de esos tiene cercanía, una relación inmediata, podríamos decir, una relación de contigüidad con aquellos a los que vigila. La vigilancia jerárquica implica esta contigüidad inmediata del que está ejerciendo el control o la vigilancia con aquello que controla y vigila. No es el que está en la punta de la pirámide, porque el que está en la punta de la pirámide no puede enterar, no puede saber, no tiene cómo saber qué está pasando. Siempre hay una escalerita de responsabilidades por la cual el director de la escuela, claro, está la regente tiene conexión con los maestros tienen conexión con los pibes. Entonces vos tenés una escalerita intermedia de responsabilidades. En uno de los sistemas que describe Foucault en Vigilar y Castigar, que es el sistema lancasteriano, que se desarrolla en Inglaterra y Estados Unidos, lo que hay son los monitores. Nosotros después tenemos el formato del BEDEL, que es el subsidiario del monitor, por eso se usaba en la escuela primaria. El monitor es el alumno más avanzado que está allí vigilando y enseñando a los más chiquitos. Es el alumno del año superior
que acompaña, vigila. Nosotros hemos fabricado un sistema lancasteriano casero en la facultad, ¿sí o no? Tenemos una especie de subsidiario del sistema lancasteriano. ¿Cómo es? Los Los ayudantes de cátedra. cátedra, ¿puede ser? Efectivamente, los ayudantes de cátedra, que son una especie de mediación, yo no estaba pensando solo en los ayudantes son una especie de mediación, son alumnos más avanzados. Tutores. ¿Cómo? Los tutores que ahora Claro. empezaron a ver más. Los tutores, incluso sin el cargo de tutores, los jóvenes de años más adelantados que las agrupaciones son los que coordinan esas clases de repaso y qué sé yo. Esas son todas formas del sistema lancasteriano, digamos, funcionando hoy. Es el que está más adelantado, que ya pasó, que tiene, que está... Y es efectivamente una forma también de vigilancia. No es solo una forma de ayuda, auxilio. Es voluntario totalmente, vos no, digamos, no está forzado, qué sé yo, pero lo cierto es que también implica una forma. ¿Por qué? Y porque estas personas, digamos, reportan a otros. Mirá, che, este texto que ustedes dijeron que lo iban a subir, no lo subieron, y entonces fíjate que los pibes están preguntando, ¿no? A nosotros habitualmente los ayudantes nos dicen, mirá que la guía esa, está la guía vieja, pero la nueva no la pusieron. ¿Qué es sino un sistema, digamos, que opera como vigilancia del funcionamiento? En ese sentido, entonces, esta lógica jerárquica es una lógica de contigüidad, ¿no? De lo que está pegado. Justamente lo propio del sistema disciplinario, de esta lógica de los mecanismos disciplinarios, es que no deja espacio vacío. En el funcionamiento del modelo del ejercicio soberano del poder, el ejercicio soberano del poder es discontinuo porque hay mucho espacio vacío. Dice Foucault en algunos textos, es lacunar. Es decir, tenés grandes lagunas en las cuales el poder real no llega, el poder del soberano no llega. Donde llega, llega mucho y llega fuerte y se lo... Ahora, después tenés grandes agujeros negros en los cuales no se sabe, no... Bueno. A diferencia de esa cosa de intermitencia, en algunos lugares sí, en otros no, del modelo del ejercicio soberano, el ejercicio disciplinario, en el espacio que define, vieron que decíamos, ancla un espacio, en ese espacio cubre todo. No queda casilla vacía, no queda espacio no cubierto, no. Todo el tiempo. Ustedes todavía no han ido a la facultad, pero cuando volvamos a la presencialidad, van a ver que en los, ¿cómo se llaman? Los lugares donde se hacen los anuncios, los carteles, digamos, se hacen los anuncios de Bedelía, está puesta la grilla completa. La grilla son todas las aulas por carrera, por materia. Entonces, esta materia en esta aula en este día. Entonces, tenés los días, tenés todos los horarios. Ese es un gigantesco, es la representación de un gigantesco panóptico que maneja Bedelía. ¿Quién tiene que estar cursando dónde, cuándo? Bueno, después funciona virtualmente, ahora lo tenemos virtualmente, digamos, ese sistema. Pero cuando estábamos en la facultad presencialmente, está puesto en uno de los pasillos, donde uno, sobre todo al principio, hasta que más o menos aterriza que le toca, va a buscar, yo debería estar ahora. No queda espacio vacío, no queda, digamos, momento en descubierto. Aunque sea, está representado como el aula cruzada, esa aula en ese momento no está siendo ocupada, pero hay un dar cuenta de todo espacio en todo momento que está abierta la facultad, ¿no? En ese sentido, se trata de una lógica bien exhaustiva, la de la cuadrícula propia de la disciplina. No sé si de esa definición primera vos habías planteado, me parece, Berenice, la cuestión de las funciones. ¿Querés volver sobre eso y vamos sobre la familia, sobre la última, les parece? Digo, para repasar así un poquito.
Sí, será que lo estoy buscando porque yo marqué, no hice 40 flechas en el texto, pero no iba a redactar algo para leerlo acá. Acá, que dice que tiene una triple función. Dice, consistentemente maximizar la utilización posible de los individuos, eso de hacerlos utilizables y hacerlos utilizables para todo el mundo. En segundo lugar, hacer que los individuos, esos individuos utilizables en una multiplicidad misma, reproducida por la multiplicidad de esas fuerzas individuales de trabajo igual. Y la otra era permitir la acumulación no solo de las fuerzas, sino también del tiempo de trabajo, del tiempo de aprendizaje, de perfeccionamiento, de adquisición de los saberes y las aptitudes. Esta triple función de las técnicas de acumulación de hombres y fuerza de trabajo es la razón por la cual se introdujeron, probaron, elaboraron y perfeccionaron los diferentes dispositivos disciplinarios. Bien. Creo que las dos primeras habíamos ya adelantado algo, ¿no es cierto? Pero en el caso de la tercera, digamos, de esto de que permite acumulación de tiempo, en el sentido que permite una lógica de ahorro de tiempo. Todos nosotros aprendemos cuando empezamos, cursar en primer año de la escuela secundaria o en primero de la facultad, aprendemos determinadas cosas, ¿no? Qué sé yo, cuando empezamos a estudiar un idioma, aprendemos cómo funciona el libro de ejercicios del idioma, ¿no? Cuando empezamos a cursar la facultad, aprendemos cómo nos inscribimos en la materia, cómo nos inscribimos al año académico, cómo se hacen las inscripciones para las mesas de exámenes. Ese aprendizaje toma tiempo. Pero ese tiempo, en la medida en que la lógica disciplinaria repite el esquema, se empieza a reducir. Si vos ya usaste el libro de ejercicios para un idioma, sabés perfectamente cuál es la lógica con la que se usa el libro de ejercicios para el idioma que sigue. Estudiaste inglés con uno y pasás al idioma siguiente y sabés que en este ejercicio hay que buscar el tiempo de verbo, en este ejercicio hay que completar con el... Aprendiste la lógica, entonces eso te ahorra tiempo para los eventos posteriores. En primer año te lleva mucho tiempo saber cómo tenés que inscribirte, cómo haces entre que te inscribís y que tenés la mesa, qué implica dar el presente. Ahora, después de que lo hiciste 2 veces, 3 veces, ya está, digamos, empieza a ser. Entonces, la disciplina es un procedimiento que te permite, digamos, una formación masiva de gente y en ese sentido ahorra tiempo porque permite que muchos sean entrenados al mismo tiempo para determinadas cuestiones, digamos, para determinadas prácticas. Acumula sobre la misma experiencia de un cuerpo, de un individuo, y acumula sobre la experiencia colectiva, ¿no? Y esa sería una de las funciones de estas prácticas disciplinarias, en realidad. Vi en el texto la traducción. A los que tradujeron este libro habría que prenderlo fuego en una pira. Tradujeron a los dominicos, a la orden de los dominicos, como dominicanos. Dominicanos son los habitantes de República Dominicana, claro, es un gentilicio dominicanos. Los de la orden religiosa se llaman dominicos, acá en la China, en todos lados, y estos no sé por qué tradujeron tan mal, me acabo de acordar ahora de esa pavada que estaba al principio. No es lo único que está muy mal traducido, pero eso realmente se lleva el premio. Bueno, ¿les parece si vamos sobre la segunda? Profe, ¿puedo leer la segunda? Sí. Dale. La segunda dice, diferencias entre dispositivos disciplinarios y el ejercicio del poder dentro de la familia. Y yo puse algo, pero a mi parecer está un poco corto, pero bueno, igual lo digo.
Yo puse, aún podemos encontrar en las sociedades contemporáneas muchas formas de poder de soberanía en la familia. Esta es una especie de celda en cuyo interior el poder que se ejerce no es disciplinario, sino un poder de tipo de la soberanía. No veo en el funcionamiento de la familia nada que permita señalar una continuidad en ella y las instituciones, los dispositivos disciplinarios. Al contrario, ese anonimato del poder que se desenvuelve de manera indefinida en un sistema panóptico es lo más ajeno que puede haber a la constitución de la familia, en la cual el padre es el polo más intenso de la individualización. Por lo tanto, tenemos aquí una individualización por la cima que recuerda que es el tipo mismo del poder de soberanía, opuesto al poder disciplinario. Eso es lo que puse. Fe. Yo ahí puse eso también y agregué 2 puntos más. En la familia tenemos una referencia constante a un tipo de lazos, compromisos y dependencia que se ha establecido con la forma del matrimonio del nacimiento. Y lo que da su solidez a la familia es esta referencia al acto anterior, el estatus conferido de una vez y para siempre. Los mecanismos de vigilancia no hacen sino añadirse a ello, y aunque no actúen, la pertenencia a la familia persiste. La vigilancia es un aspecto complementario en la familia, no es constitutiva. Mientras que en los sistemas disciplinarios, la vigilancia permanente es absolutamente constitutiva del sistema. Y el otro punto es que en la familia hay todo un entrelazamiento de relaciones que podríamos calificar de heterotópicas. Entrelazamiento de los lazos sociales, locales y contractuales, de los lazos de propiedad, de los compromisos personales y colectivos, que recuerda el poder de soberanía y no la monotonía, la isotopía de los sistemas disciplinarios. Bien, Laila, me parece que estabas vos y después Sofi. No sé si está, se le cortó. ¿Querés, Sofía, avanzar vos? Sí, a Laila se le cortó. Sí. Yo lo puse lo que dijo Vicky, después también algo de lo que dijo Limay y después otra cosa que agregué para no decir lo mismo, es que la familia tiene el doble papel de fijación de los individuos a los sistemas disciplinarios y de confluencia y circulación de los individuos de un sistema disciplinario a otro. Por ser una célula de soberanía, es indispensable para el funcionamiento de los sistemas disciplinarios, como que hay cierta relación. Bueno, las diferencias también las dijo antes Limay, por eso. Sí, ahora retomamos para ubicar estas cuestiones. ¿Laila? Sí, ahí estoy, perdón, no me andaba el micrófono, la Meet me hizo recargar la página porque no me andaba. Sí, bueno, yo iba a decir lo mismo que Sofi, así que pregunto esto de que él insiste en el poder de soberanía, que es absolutamente opuesto al disciplinario. Eso nosotros lo vimos, si lo vimos no me acuerdo, y si no calculo que... Bueno, para ubicar varias cosas. Primero, que soberanía nosotros en realidad lo vimos muy de pasada en el texto del miércoles o del martes, del miércoles anterior, me parece. Que en realidad vamos a ver con más detenimiento soberanía en el texto del próximo miércoles, ¿no? Por lo cual, digamos, sobre cuestiones relativas a la familia y demás, podemos retomar el miércoles que viene para volver a puntualizar algunas cosas. En segundo lugar, ubicar algo que, si no, para nosotros queda como muy, muy corrido, que es que la familia de la que él está hablando es la familia del siglo XVII y XVIII. Incluso podemos decir parte del XIX, pero no es la familia contemporánea. Es la familia de la patria potestad, es la familia de la autoridad del pater familia, es la familia del patriarcado, digamos. Es ese modelo de familia donde el padre es propietario tanto de la mujer como de los hijos. Es un modelo particular. El padre es
en ese esquema en Europa, en la mayor parte de la organización jurídica europea, en ese periodo, el padre es además delegado de la autoridad del rey en la casa, ¿no? ¿Vieron esa imagen de yo soy el rey en el hogar, ¿no? Es el rey del hogar. El padre como, bueno, esa figura, esa imagen, viene de que efectivamente el padre, el varón adulto, era el delegado de la autoridad real al interior del ámbito doméstico y tenía las mismas potestades que la autoridad real al interior del ámbito doméstico. Eso quiere decir que podía disponer de la vida, en todo sentido, de la mujer y de los hijos. Ese modelo de familia es del que está hablando Foucault. Porque si nosotros pensamos el modelo de familia contemporáneo que nosotros tenemos, no pega, digamos, no funciona. No puedo casar, digamos. En la República Argentina todavía existe patria potestad, ¿no? Pero ¿cómo es la patria potestad en la familia? De movida. No es compartida. Claro. Es tanto del padre como de la madre en simultáneo, de ambos progenitores, y además tienen un sistema de vetos cruzados. Este no puede nada si el otro no autoriza. No es que se ejercen de modo alterno, no, se ejercen de modo de veto cruzado, ¿no? Quiero decir, para marcar que no es la autoridad paterna la que define, más allá de las cuestiones funcionales, digo, ¿no? Adentro de la familia las cosas pasan de diversos modos, pero más allá de eso, jurídicamente, nosotros tenemos un modelo de familia distinto a este al que hace referencia Foucault. Entonces, allí al interior de esa familia, que es la familia de comienzos de la modernidad, ¿no? Que es la familia de las monarquías absolutas, para decirlo de alguna manera, la autoridad se ejerce de un modo especificado por el padre adentro de la casa. No. Lo que está diciendo Foucault es el ámbito doméstico es un ámbito indiscriminado, donde las funciones son funciones, digamos, desplazables, lo que hace una hija lo hace la madre, en algunos momentos la hija más grande cuida a los pibes más chicos como si fuera la madre. No hay un anclaje de personas en lugares y funciones. Incluso en la descripción hay otro autor que nosotros no vemos, pero que alguna vez sería interesante si ustedes tienen ganas de atropellar, que se llama Norbert Elias, que es un investigador alemán radicado en Inglaterra y que escribe un maravilloso texto que se llama El proceso civilizatorio, o el proceso de la civilización, depende quién lo traduzca, que cuenta cómo era el ámbito hogareño antes de la modernidad, ¿no? Antes de que determinadas pautas de la arquitectura burguesa se instalaran. Bueno, se vive en un único espacio. En el mismo espacio se come, se cocina, se duerme, se hace todo, salvo las funciones fisiológicas que se hacen fuera de ese espacio. Pero, por ejemplo, no hay habitaciones separadas. La cama es una sola cama para todos, se duerme en el mismo lugar. Entonces, digo, las prácticas sexuales se hacen con todo el resto de los miembros de la familia al costado, sin ningún problema. Señalo esto nada más que para ilustrar que no hay, digo, esta representación que nosotros tenemos del ámbito doméstico en el cual vos tenés, qué sé yo, la habitación para los niños, una habitación para el varón y una habitación para la nena, una lógica del cuarto de los padres como un espacio privado, reservado. Esa lógica de la privacidad es bien burguesa y es una réplica en la sociedad burguesa de lo que tenían los nobles. Los que tenían cuartos eran los aristócratas. Ahora, en los cuartos de los aristócratas, narraciones sobre, digamos, las entrevistas que tenían los reyes con los representantes de otra potencia extranjera, los recibían en la cama, los recibían morfando y tomando el desayuno en la cama, incluso haciendo sus necesidades, ¿no? Sentados en el trono en sentido metafórico, porque efectivamente hay un único espacio donde se hace todo, incluso en la aristocracia. Entonces,
digo, el formato que nosotros tenemos, la imagen que nosotros tenemos de esta, digamos, de la casa, del ámbito doméstico, como un espacio separado, donde en un lugar se cocina y se come, en otro lugar se va al baño, en otro lugar se duerme, es una visión contemporánea, moderna, bien avanzada, la modernidad burguesa, ¿no? Si pensamos cómo eran los conventillos, todavía hoy en muchos casos, como es el sistema donde una familia vive en una habitación y viven todos en una habitación. Bueno, ese formato es mucho más parecido al modelo del que Foucault está hablando, ¿no es cierto? Volviendo entonces, en ese ámbito, la relación, la forma de ejercicio del poder del padre, ¿no?, sobre el resto de la familia es la forma de ejercicio del poder equivalente a la del soberano con los súbditos. Es una forma de ejercicio que se caracteriza por el poder, digamos, de castigar, privar, fundamentalmente por un ejercicio asimétrico de la violencia, podríamos decir. Y es un poder de exacción. Todo eso lo vamos a ver con más detenimiento con el texto de la semana que viene, del miércoles que viene, pero sí me parece interesante empezar a adelantar qué pasa cuando la autoridad, podríamos decir, o la forma de ejercicio al interior de la familia falla. Digamos, cuando la autoridad soberana al interior de la familia no puede, digamos, lograr obediencia fundamentalmente, que es lo principal, digamos, que se requiere de la autoridad paterna a la del resto de los integrantes de la familia. Y ahí aparece esto que Foucault caracteriza como la función psi. Foucault se va a dedicar en muchos textos a trabajar la función psi. Él empezó con Historia de la Locura, la retoma acá en el curso el poder psiquiátrico, la va a trabajar en los anormales, la va a trabajar en la verdad y las formas jurídicas. Es un problema sobre el que él vuelve muchas veces. Entre paréntesis, Foucault se forma inicialmente como psicólogo. Psicólogo es un título intermedio en la escuela donde él estudia, en la escuela normal donde él estudia. Así que él primero es psicólogo y después es filósofo. Y tiene prácticas en el campo psi, ¿no? Tiene prácticas en uno de los grandes manicomios de París, que es el Hospital de Sainte-Anne, y tiene un interés por el campo psi desde muy temprano, que después se refleja en las investigaciones que hace. Entonces, esta función psi, ¿qué le interesa, digamos, marcar en este tramo? Cómo esa función que ejercen psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos, criminalistas, etcétera, es decir, todas actividades o profesiones que son subsidiarias del campo psi o parte del campo psi, operan como un relevo de funciones que la familia no está cumpliendo o no puede cumplir. ¿Cuál fundamentalmente? La de producir docilización y obediencia. También la de entrenar fuerzas, la de suscitar fuerzas, eso también, pero sobre todo la de la docilización. Y por eso, si ustedes se fijan en el texto, él trabaja una institución, sobre todo, como relevo de la función familiar. ¿Se fijaron cuál es? Una institución donde se encerraba a quienes. Se encerraba. ¿No eran los hospitales psiquiátricos? No. Él toma, sí, efectivamente, toma al principio los hospitales psiquiátricos, pero se detiene al final sobre todo, Los huérfanos, se habla de los niños expósitos, eso. Sí, y hay al final una referencia que yo digo, me detuve más en esa porque, digo, por similitudes con la contemporaneidad, que es a los jóvenes criminales a los que se los considera inimputables. ¿Por qué son inimputables? Porque son niños, porque no tienen la edad
todavía para ser tratados como adultos. El que comete el delito y es adulto, ¿qué le pasa? Va preso, a la cárcel. Juzgado, condenado a prisión, ¿sí? Si lo condenan, va a la cárcel, efectivamente, Laila. En cambio, el niño no puede ser imputado porque es de adulto. Entonces, que se supone que cometió el delito, pero que no puede ser juzgado, porque no puede ser imputado, termina en estas instituciones, y esas instituciones, hay chicos que, digamos, que son huérfanos, que están en la calle, que andan, podríamos decir, vagueando por la calle. Piensen en nuestra contemporaneidad, piensen en el IRAR, piensen en los lugares donde se acoge a los jóvenes que, digamos, con esos eufemismos se llama sin techo, o se llama gente que no tiene lugar de habitación, digamos, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de un dispositivo disciplinario que procura fundamentalmente mantenerlos en un lugar donde puedan ser disciplinados. ¿A través de qué? Ustedes todavía no deben haber tenido prácticas como para acercarse al IRAR o a instituciones semejantes, ¿no es cierto? No, justo hoy en la clase de jurídica nos comentó, porque justo estamos dando infancia, justo hoy nos comentó el profesor del IDAR y ninguno sabía lo que era, que es donde van los chicos entre 16 y 18 que son juzgados acá, nos comentaba. Claro. Entonces, sí, bueno, me alegra que estemos, porque leer la historia de cómo funcionan esas instituciones nos permite ver hasta dónde las que nosotros tenemos hoy funcionando son todavía herencia directa de aquellas. ¿Qué se hace en esas instituciones? Bueno, todas lo que serían las doctrinas se resocializa, se readapta, se reentrena, ¿sí? En general, digamos, el dispositivo funciona bajo una lógica disciplinaria porque ancla tiempo, espacio y cuerpo en una forma, digamos, entonces tenés talleres para que los chicos aprendan plomería y carpintería y aprendan también a escribir. Digo, la idea sigue siendo una idea de corte disciplinario, de entrenamiento de esos cuerpos para determinadas funciones afuera, ¿no es cierto? No hay tanta distancia entre nuestras instituciones contemporáneas y esas que caracteriza. Bueno, allí normalmente la institución disciplinaria ingresa como relevo de la falla de la institución familiar. Ese es el lugar donde se inserta la función psi. La función psi es la que permite que, digamos, la que termina por definir, la familia no falla, la familia no lo logra, la familia no puede, tiene que entrar en la institución disciplinaria. Es como si fuera el embrague que hace funcionar a la institución disciplinaria como relevo de la familia. Sí, perdón, ahí pensemos también un poco en el parentesco de la función psi con las funciones quizás de nuestra profesión. Y hablando de la cárcel o de la cárcel de menores, yo pensaba en esto de, bueno, gran parte de las estrategias de las intervenciones profesionales, de las intervenciones sociales, del trabajo social, están relacionadas o por lo menos tienen el objetivo de la revinculación familiar o de la familiarización. Me parece que, bueno, en esto de pensar cómo un pibe o una piba que está inserto en una institución total, como puede ser una cárcel de menores o el IRAR en este caso, ¿qué se piensa, digamos? ¿Cuáles son los límites de posibilidades para pensar una estrategia de intervención que solamente está anclada a vincularlo otra vez con otra institución como la familia, digamos? Cuando en realidad también, o sea, lo que se puede llegar a pensar o deducir tiene que ver con, bueno, la familia falló, ahora lo tiene que tomar el sistema disciplinario estatal, y después esto que decía Marisa de o de todas las estrategias más revinculación, readaptación, reinserción en la sociedad, bueno, ¿a dónde? ¿De qué manera? ¿Para qué?
por qué, incluso si en realidad, bueno, como todo un debate ahí alrededor de para qué sirve revincular, y se lo puede pensar con este tipo de sujeto, pero también, no sé, pienso en los usuarios de salud mental, en algunas cuestiones de discapacidad. Es como un debate que está muy bueno adentro del trabajo social, siempre es recurrente y está todo el tiempo como para echarle el ojo. Efectivamente, como y señala Indiana, fíjense que hay una referencia también en el texto, no solo a los jóvenes criminales, sino a los niños anormales en el sentido de con determinadas patologías. Ahí aparece el retardo mental como patología, se diagnostica en ese proceso en el cual aparece el relevo entre la familia y las instituciones. Hay algunas de las lecciones, tanto en este curso como en el curso de los anormales, específicamente destinada, digamos, a cómo se construyen estas categorías de la patología de la infancia, y las instituciones, digamos, donde van a parar estos chicos son muy similares a estas otras que son instituciones de castigo prácticamente, digamos, o sin el prácticamente. En ese sentido, es muy interesante y yo les quería proponer, si a ustedes les parece, que cuando el miércoles que viene tomemos para trabajar el otro texto, vamos a subir un práctico y demás, pero nos tomemos los primeros minutos con la lectura hecha del capítulo de Historia de la Sexualidad, que nos permite comprender un poco mejor el ejercicio soberano, de volver a tomar esta última pregunta de la guía para retrabajar algunas cuestiones.